ninguna duda, Neptal Viris es uno de los pensadores, uno de los maestros más importantes del pueblo boliviano. Neptal Viris comprendió que una de las tareas vitales para producir una gran transformación del país era llevar adelante un gran proceso educativo. Él comprendió que prácticamente todas las organizaciones, todas las instituciones en el país descuidaban la formación de la conciencia, el forjar el espíritu del joven. Él solo, prácticamente queriendo incorporarse a otras organizaciones, pero solo tuvo que iniciar esa tarea que era sumamente difícil en las condiciones de la época en la que él se desenvolvía. Porque existía una gran represión, porque existía que habían muchos seres humanos que si se preocupaban del pueblo desaparecían o eran torturados, y Viris prácticamente empezó a dedicar su vida de manera plena al servicio del pueblo. Esto es lo más importante que hay que empezar a entender. Hay algunos que piensan que ser virisiano es aprender los pensamientos de Viris, que ser virisiano es repetir ese hermoso pensamiento que tenía precisamente el maestro Viris. Pero quienes hemos vivido cerca de él, hemos podido comprender que ser como él, que ser virisiano, es dedicar la vida, es dejar otras cosas de lado, es prácticamente entregarse al servicio del pueblo, en todo lo que se podía. Inclusive en esa época, cuando Viris, enseñando matemáticas, enseñando a leer y escribir, enseñando filosofía, enseñando economía, enseñando ciencias, pero no solamente ciencia, enseñando teorías revolucionarias. ¿Qué había que hacer? ¿Cómo había que cambiar el país? Necesitábamos proletarios intelectuales, proletarios conscientes, proletarios que hayan forjado su espíritu para poder hacer una hermosa labor en el país. Y a esa tarea se empeñó, en principio él solo, y después muchos jóvenes empezaron a acompañarlo. Muchos jóvenes empezaron a seguir su camino. Prácticamente se estaba produciendo un gran cambio. Se estaba creando una gran organización revolucionaria. Lamentablemente Viris es detenido y sale fuera del país. Estuve yo por México, donde Viris había radicado un tiempo debido precisamente al exilio, y observé que también desempeñó una gran labor. Realizó muchos escritos, dirigió un periódico prácticamente en los hechos. Y lo que hay que entender es que su vida de Viris continuaba al servicio de la humanidad, al servicio de los pueblos, decidido a transformar inclusive la propia doctrina revolucionaria. Yo pude observar, pude darme cuenta de que una tarea grandiosa de Viris no era simplemente hacerse marxista. Viris emprendía una crítica del pensamiento de los maestros del marxismo. Uno de sus grandes objetivos, por ejemplo, era escribir una crítica a El Capital de Marx. Y sus discípulos tenemos que cumplir esa tarea. Tenemos que lograr que esa aspiración de Viris se haga realidad. Lo que debo decir es que a su retorno prácticamente habíamos sentido la más grande de las alegrías, juntarnos a nuestro maestro. Empezamos a realizar una labor más intensa, de más formación,
Viris nos empujaba, si es tal vez no es tan correcta la palabra, nos estimulaba con mucha paciencia y con mucha energía. Esa vinculación de la paciencia y la energía es una característica de Viris que no debemos olvidarla. Viris nos enseñó muchos principios, pero lo que más nos enseñó es una forma de vivir, una forma de dedicarse a nuestro pueblo, sirviéndolo de verdad, no con palabras simplemente, en los hechos, hasta que hubo un golpe, el de Natush Bush, que ese día tuve la oportunidad de compartir con este gran maestro, y después de haber coadyuvado con nuestro pueblo todo el día, en la noche somos detenidos y Viris es baleado, prácticamente torturados, hasta que Viris es trasladado a las dependencias del DOP, donde es colgado de las manos para que pueda incorporarse, y continúa siendo apaleado, garroteado y prácticamente hasta producir su muerte. Pero la muerte de Viris debe terminar toda la obra que él inició. Estoy convencido de que quedamos discípulos. Uno de ellos me dijo, la verdad que en mi cerebro ha dejado como si hubiera marcado con un hierro candente. Creo que es verdad. No vamos a olvidar jamás esas ideas tan bonitas, tan bellas que Viris nos enseñó. Hemos decidido continuar. Estamos difundiendo su pensamiento. Vamos a seguir en esa labor. Y sobre todo, vamos a aprender a vivir como él. Vamos a vivir como él, dedicando nuestra vida al servicio del pueblo. Como solía decir, desde que despertamos hasta que dormimos. Hay que aprender, hay que enseñar, hay que organizar, hay que prepararlo a nuestro pueblo. Él estaba convencido que si nuestro pueblo se diera cuenta la situación en la que se debate de miseria, de pobreza, por la explotación, decía, no duraría ni 5 minutos. Con eso nos daba a entender de que se produciría un gran cambio. Un cambio que esperamos, pero que no lo podemos hacer hasta hoy. Un cambio que Viris nos orientó cómo hacerlo. Prepararnos, servirlo al pueblo, estar junto al pueblo, trabajar junto al pueblo, organizarlo. Simplemente este es un homenaje a Viris, que falleció en la noche del 5 de noviembre de 1979 en el golpe de Natush Bush. Ese día me sorprendió porque siempre habíamos hablado de revolución, siempre habíamos hablado de la voluntad, de la conducta, pero ese día, varias horas, hablamos sobre el amor. Habrá oportunidad de dialogar, cómo pensaba, cómo interpretaba. Hoy, simplemente convocar a todos los que lo han conocido a no olvidarlo, a contribuir a que su gran obra no desaparezca, que contribuyamos con la mínima capacidad que podríamos tener o con la máxima capacidad que algunos habrían logrado. Nuestro deber es la unidad de los virisianos, unirnos los virisianos. No podemos crear 3, 4, 5 movimientos virisianos. Uno solo lo necesitamos. Estoy convencido de que ese pensamiento nos une
nos va a unir. Ese pensamiento ha de lograr transformar el país e inclusive, me atrevo a afirmar, transformar la humanidad. Hay muchísimos aportes de Viris. Realmente lo iremos aprendiendo, lo iremos explicando y decir que para nosotros lo mejor, lo más grande es ser como él. Por eso habíamos hablado, hay que construir al Homo Viris, ese Homo Viris que existe en el seno del pueblo, sirviéndolo al pueblo, no en las cátedras, no simplemente en las instituciones, sino allá donde vive, compartiendo con el pueblo, haciendo la revolución. Eso es ser seguidor de Viris. Eso es ser virisiano. No nos olvidemos. Hay que trabajar en la idea de seguir firmemente aprendiendo a vivir como Viris.